Bueno, estamos grabando. Vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Em, Me voy a presentar. Mi nombre es Rodrigo Tabela. Soy el profe de TP2 y LP1. ¿Mm? En este horario, doy, digamos, estas dos materias tienen el mismo contenido. ¿Mm? Así que sepan de que por ahí hago referencia a una u otra materia, pero en realidad es en el mismo contenido. ¿Mm? Son de la carrera de analista de sistemas y de desarrollo de software. ¿Mm? Bueno, como les decía, soy Rodrigo Tabela, soy analista de sistemas, recibido de este instituto. Además de ser profe hace 5 años aproximadamente, también soy programador .NET en empresas privadas. Tengo mucha experiencia como programador, generalmente desde backend, programador backend C Sharp, .NET. Entonces, justamente, ¿qué es lo que ¿qué es lo que busco con esto, con esta materia? Es poder transmitirles mi experiencia como programador de tantos años, transmitirles mi experiencia y que ustedes al final de la materia sean capaces de desarrollar una aplicación o al menos tener los conocimientos básicos en .NET, en C Sharp, ¿m? Y ciertos conocimientos o prácticas profesionales que puedan aplicar en sus aplicaciones. Yo siempre digo que hay muchas formas de programar. Cada uno tiene la suya. em, no hay una que esté bien y otra que esté mal, pero sí hay mejores formas de programar y otras no tan buenas. Entonces yo trato de explicar y aplicar las buenas prácticas en la programación y darles mis consejos para que su código sea lo más profesional posible. Hoy en día es muy fácil de lograr porque tenemos eh, cualquier IA para que nos corrija el código. Pero ustedes tienen que tener la capacidad para poder evaluar el código que están generando y ser capaces de saber si está bien o está mal lo que están haciendo y saber lo que están haciendo, básicamente. Bueno, el horario de esta materia es de 8:30, 20:30 a 22 horas, todos los miércoles. Vamos a empezar con algunas reglas. Antes que nada, les voy a hacer una pequeña aclaración, porque yo ya les habilité la clase 1 y 2. ¿Por qué hice esto? Porque hoy, si nos da el tiempo, que yo creo que sí, les voy a dar las dos clases, 1 y 2. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que vamos a ir una semana adelantados, generalmente a las demás materias, y me va a quedar una clase como comodín o extra, ¿m? Para usarla, digamos, a tener a la disposición una semana en la cual, no sé, si algún tema queda pendiente o si nos agarra, creo que no hay feriados, no tenemos feriados en nuestras clases, pero no sé, si pasa algo o algún tema no queda claro, yo me tomo la clase extra, digamos, para explicarlo. O lo que hago en general es, en la última clase doy un tema extra aparte de la materia, que yo considero que esté bueno. No sé, el año pasado o el otro año vimos cómo crear una API con .NET, que no era parte del programa, pero era algo que estaba bueno como para ver. Y además porque la clase 1 es mucha teoría. Entonces, yo les puedo decir más o menos la teoría, pero eh, más que nada ustedes lo pueden estudiar por su cuenta, ¿no? Trato de hacer que la materia sea muy práctica, más que nada en las siguientes clases.
En general yo les muestro código y hacemos código y van a ser siempre así las clases. ¿No? Las clases son rápidas. Yo tengo una forma de hablar medio lenta, pero vamos a ir rápido. Y son dinámicas y rápidas. Por eso yo les aconsejo de que no traten tanto de seguirme el ritmo en la programación, o sea, no abran Visual Studio y traten de programar al mismo ritmo que yo, simplemente que atiendan y traten de entender lo que hago y después, por su cuenta, se ponen con el tiempo, repiten la clase porque todas las clases son grabadas y lo hacen a su ritmo y a su tiempo. Sí les recomiendo que le dediquen bastante tiempo, al menos al inicio, em, porque hay muchos programas para instalar. Y bueno, como cualquier materia de programación, lleva su tiempo. ¿M? Acerca de reglas del Zoom y Campus, reglas del Zoom no, hay demasiadas, ya las conocen. em, Traten de estar muteados si no hablan. Y si quieren participar, obviamente se desmutean y hablan. Y es lo que más me gusta, si participan y me interrumpen, no hay problema. eh, Mejor todavía, porque somos muchos y pueden, bueno, participar cuando quieran. Em, Todas las dudas que ustedes tengan fuera de la clase las vamos a canalizar por el foro. ¿M? Les voy a mostrar, a ver, ya que estamos, foro de consultas. Todas las preguntas deberían entrar por acá. El problema es que cuando envían una pregunta no me llega un mail. No me llega en realidad nada. Por ahí veo una notificación. Yo estoy casi 24 horas conectado en la computadora, pero no estoy todo el tiempo pendiente de a ver si escribieron algo en el foro. Así que lo que yo les pido es que si escriben algo me manden un mensaje privado, que eso sí es más fácil de ver porque yo entro en el campus y veo los mensajes. ¿M? Pero no, digamos, no tengo forma de ver si me escribieron al foro más que entrando y verificando acá. Así que si escriben al foro, me mandan un mensaje privado y me dicen, profe, le mandé tal consulta. Entonces yo vengo y la leo y la respondo. En general respondo rápido o trato de hacerlo. Em, Es eso. También, bueno, está mi mail privado, mi WhatsApp, todo. Si pasa algo, no tienen otra forma, me escriben. No tengo problemas en ese sentido. Sobre las encuestas, bueno, yo le dejé dos encuestas. Ya les voy a mencionar algo, un punto que he visto sobre eso. Gracias, por participar. Ya las he visto los resultados. Después les voy a hacer algunos comentarios. Y modalidad de desempeños obligatorios y regla de juego. Vamos. Bueno, hasta acá no sé si tienen dudas, preguntas, porque vamos a pasar a la parte donde sí van a venir toda la catarata de preguntas con las reglas de juego. Por ahora todo bien, profe. Bien. Sí que hay dos o tres alumnos que ya me conocen, ¿cierto? ¿Están acá? Han cursado la materia. Sí, profe. Bien. Les cuento, a ver, sumando a lo que ya hablé, les dije la materia y cómo la doy. em, Paula les puede contar también. La materia es, digamos, vamos rápido. Y tienen que llevarle el ritmo. Y si le ponen las pilas 2 o 3 horas por semana, no van a tener problemas. Es bastante fácil de promocionar. Pero si ustedes se dejan estar, y no sé, si no la ven por 2 o 3 semanas, es muy difícil después agarrarle el ritmo. Em, Así que los que les aconsejo es eso, que no se dejen estar. ¿M? Y justamente por eso es que en cada clase, que son 12 clases, en realidad son entre 10 y 11, en cada clase hay un desempeño al final de la clase, dice desempeño obligatorio,
y justamente es obligatorio. Y consiste en es un multiple choice. En general son 10 preguntas, 10 un poco más. Al principio las fechas de estos desempeños son extensas. Fíjense, el primero cierra el 9 de septiembre, o sea que falta 2 semanas casi. Y es muy simple de resolver. Y cada clase tiene al final su desempeño obligatorio, así que háganlos. Y ya que estamos, vamos a revisar las reglas de juego, que es lo que viene conectado a esto. Me habían preguntado en el foro que no veían dónde estaban los horarios. En este gráfico, creo que es compartido en todas las materias, todos deberían tener algo parecido. Si ustedes hacen clic en el número, presentación, programa, cronograma, reglas de juego, hacen clic en el 4 y se les abre el PDF con las reglas de juego. Y estas son, bueno, las reglas para llegar al coloquio. ¿m? Para llegar al coloquio tienen que aprobar dos parciales, en total son dos parciales, no hay recuperatorio, así que la regla es aprobar dos parciales con 7 o más y 7 desempeños con 7,50 o más. 7,50 o más. Estos 7 desempeños son los que yo les dije recién, los desempeños obligatorios. ¿Por qué dice obligatorio? Porque, voy a abrir otra pestaña, porque hay otros que son opcionales. No sé si en la primera clase hay, pero después sí, que son también multiple choice. Sabe haber uno o dos extra que son opcionales, si quieren los hacen y si no, no. Pero este obligatorio lo deben hacer sí o sí para poder llegar al coloquio, que tienen que probar 7. En total son 11. Así que tienen como 4 para no hacerlos. Pero son muy fáciles. Así que yo les diría que no desaprovechen esa oportunidad. Entonces, si cumplen estas condiciones, llegan a la última clase y rinden un examen oral, que ni siquiera es un examen, son un par de preguntas que les hago y si aprueban, quedan promocionados y aprueban la materia. Yo sé dividir en instancias el coloquio en distintos niveles de dificultad según cómo cada uno fue llevando la materia. Pero lo vamos a ver más al final de la materia eso. Para regularizar, aprobar dos parciales con más de 6 y aprobar 6 desempeños también con más de 6. ¿Qué significa? Que quedan regular, o sea que deben rendir el examen final. El examen final es oral y práctico. ¿m? No hay recuperatorio. ¿Por qué no hay recuperatorio? Porque yo les doy muchas oportunidades. Em, en lo que soy inflexible, digamos, entre comillas, es que una vez que se cierran los desempeños obligatorios, o sea, los desempeños semanales, una vez que se cierran, no se abren de nuevo. Porque después llegan preguntas todo el tiempo de que me dicen, profe, no llegué al desempeño número 1, si lo puedo habilitar de nuevo. Siempre la respuesta va a ser no, no se puede habilitar porque no se puede habilitar para un solo alumno. Si se habilita para todos. Y no tendría sentido habilitar para todos algo que ya está cerrado. No es justo para los demás. ¿m? Em, Al final de la materia, si a alguien le faltó un desempeño y me habla y yo veo que fue alguien que siempre ha participado, em, todo se puede hablar. Pero también ha pasado a alumnos de que tienen en los parciales 10, o sea, 10 en el primero, 10 en el segundo, y no hicieron los desempeños obligatorios y quedan libres. Por eso es que no le quiten importancia. Y como les decía, si la llevan al día la materia es llevadera, es linda, si les gusta programar está buena. Em,
Pero bueno, es eso que le tienen que dedicar su tiempo. No, comparten. ¿Preguntas sobre esto? Regularidad, promoción, está todo en las reglas de juego. No, profe, está claro. Ay, Buenísimo. profe, una consulta. En los desempeños obligatorios, Sí. em, ¿figura la nota apenas lo terminás? Ah, puede ser que no, vos lo hiciste y no te la muestra. Porque sí, me suena que hice el primero, Puede el ser, ya la voy segundo a que lo hice y no me habilitar. mostró. Sí, ya la voy a habilitar. Bueno, Sí, ha quedado mal configurado. Lo que pasa es que tengo que ver ahí qué configuración le pongo, porque si no después lo hace uno, le pasa la chapota al otro. claro. Y no es la idea, pero sí ya lo voy a configurar. Son re fáciles, ¿viste? O sea, pero así Sí, si todo, le diste la así clase, todo no los hacen. Entonces, claro. bueno, y quiero ver quién es el primero que me dice, profe, no hice un desempeño habilitero. Vamos a ver quién es el primero. Bueno, participación en el foro, ya les dije cómo es el tema, encuestas. Sobre las encuestas, lo que he visto, bueno, ya les voy a hablar un poco más de la materia técnicamente que vamos a ver, pero siempre está esa duda, em, o lo que dicen es que no les atrae demasiado la programación de escritorio, que yo estoy de acuerdo, hoy es programación web o móvil, en última. Por eso es que em, esta materia yo la doy de una forma especial, digamos, dividiendo bien lo que es backend y frontend. Entonces el frontend va a ser escritorio, pero que todavía se usa. ¿M? Hay empresas que lo usan, yo he trabajado todavía en varias empresas que lo están usando. ¿M? Pero la parte de backend, digamos, eh, eso sí se usa mucho en C Sharp. Pueden crear API, hay muchas formas. Les enseño una arquitectura, digamos, en donde se puede dividir bien backend y frontend. Entonces a ustedes les va a servir mucho lo que es la parte del backend en .NET, en C Sharp. Así que los que estaban un poco desanimados porque es escritorio, yo les digo que les va a gustar la materia. Modalidad de desempeños obligatorios, regla de juego. Una pregunta que me saben hacer mucho es los que tienen Linux, si pueden usarlo. La respuesta es pueden, pero yo no sé nada de Linux y no los voy a poder ayudar. O sea, si vos tenés Linux y creo que, o sea, Visual Studio viene para Linux, SQL Server, no sé, creo que también, pero no sé, no se los recomiendo. No se los recomiendo porque primero no los voy a poder ayudar yo y no sé qué tan compatible es. Si fuera programación web, puede que sí, pero estos son Windows Forms, justamente son formularios de Windows. Así que la verdad no sé si se puede o no. ¿M? Así que bueno, les recomiendo que utilicen Windows. De última, se quieran una máquina virtual, si no tienen. Em, yo les dejé en la información inicial, en la pestaña Información Inicial, está el foro de presentaciones, encuestas, hay un archivo PDF de instalación de Visual Studio en Word para que ya empiecen a descargarlo. Si es que no lo hicieron, vayan descargando Visual Studio ya en la próxima. Es más, en esta clase ya lo vemos porque vamos a ver la clase 2. Así que háganlo. Instalación de Visual Studio y de SQL Server. SQL Server pueden esperar una o dos clases más, pero eh, yo siempre les recomiendo es que lo hagan con tiempo, porque es muy fácil la instalación, pero por ahí tienen, no sé, algún problema, no sé, algún bug o algo que no les deja instalar y así como les puede llevar, no sé, 15 minutos, si tienen algún problema pueden estar varios días tratando de resolverlo. Y más como si usan la compu,
que vienen ya desde las materias del inicio, que instalaron muchos lenguajes, mucho software, por ahí tienen algún problema y reniegan bastante. Por eso háganlo con tiempo. Si les sale bien, se toman 15 minutos y ya está. Y si no, bueno, van a renegar un poco, por eso háganlo con tiempo. ¿Mm? Bueno, hay otro PDF que dice de Azure Info. Esto no tiene nada que ver con la materia, es digamos, eh, pertenece todo esto al mundo de Microsoft. .NET es Microsoft, ya vamos a hablar todo sobre eso. Pero básicamente Azure o Azure es la nube de Microsoft. Yo acá les dejo un enlace donde pueden encontrar muchos cursos que brinda Microsoft gratuitamente em, sobre Azure o sobre o sobre otras cosas. Mucho de IA hay ahora. Em, a ver si puede entrar todavía. Sí, se llama MBTD. Es como la plataforma de Microsoft donde ofrecen cursos gratuitos. Incluso antes, no sé ahora, pero antes haciendo cursos te daban puntajes para poder rendir certificaciones gratuitas, ¿no? Porque Microsoft tiene todo como un árbol de una carrera. Voy a decir, por ejemplo, me gusta la programación y me gusta, no sé, la programación en la nube. Entonces te da toda una serie de cursos si vos los realizas, puedes rendir ciertas certificaciones y bueno, te certificas justamente como programador de Azure. Esto, bueno, no tiene nada que ver con esta materia, pero sí me gusta compartirles esta información. Yo he rendido algunas certificaciones de esta y están buenas y suman mucho para su currículum. Como yo les decía, lo que yo apunto en la materia es que aprendan, primero que aprendan a programar, aprendan a utilizar buenas prácticas, que sean profesionales y que les sirva para conseguir trabajo como programador.net en algún momento. Em, Así que s- si alguna vez tienen alguna entrevista o alguna duda siempre sobre .net, porque es lo que yo conozco, la pueden consultar. Volviendo acá. Instalaciones, bueno, recuerden instalar todo esto. Suban la foto al perfil. El instituto nos pide que solicitemos esto. Incluso nos dice, díganle que no van a aprobar si no tienen la foto, la foto subida. No vamos a llegar a ese extremo, pero háganlo, no cuesta nada. Más que nada, si la clase es así virtual. Yo no los conozco, por lo menos ver una foto ahí y saber más o menos con quién estoy hablando. Porque con muchos al final llego hasta el al coloquio y no les he visto la cara nunca. Así que por lo menos suban la foto. Bueno, hasta acá, dudas y preguntas de toda esta presentación, de, no sé, algo sobre el Yo sitio. tengo una, profe. No sé si usted llegó a explicar, capaz disocié, el tema de los parciales, cómo van a ser. Si son también múltiple choice o habrá que Ah, programar algo. los parciales son también multiple choice. Son, Ah, viste, como genial. los desempeños obligatorios, pero con más preguntas. Ah, perfecto, gracias. Por Profe, eso, otra duda. sí, Los trabajos, los prácticos, ¿se habilita uno por semana o cómo son, cómo se lleva eso? los Para estar desempeños, atento. los desempeños obligatorios son semanales, uno por clase, y se habilita, sí, junto con la clase. En general, como mini, ahora yo les decía que estos primeros tenés como 2 o 3 semanas para hacerlo. A medida que van pasando las clases, van teniendo menos tiempo. Ya por la clase 3 o 4 los deben resolver tienen una semana para resolverlo. No se dejen estar con eso. ¿Mm? A ver las preguntas en el chat.
Los parciales cómo serán, queda claro, vamos a ver .NET, sí, aprovechen esta materia porque, bueno, a mí me gusta mucho la programación, por eso por ahí me entusiasmo demasiado. A algunos no les gusta, un analista de sistemas no debe, bueno, los que están en el desarrollo de software, obviamente que sí, pero también es analista de sistemas esta carrera y no todos van a ser programadores. Pero bueno, hay ciertas cosas que está bueno que las sepan. Y esta es la única materia en la cual van a ver C Sharp. ¿M? Más adelante, el semestre que viene, creo que ven .NET también, pero la parte web y van a ver C Sharp también, pero poco. Así que em, he visto también en la encuesta que casi nadie ha hecho cosas con C Sharp. Dicen C Sharp, vieron por el 2013. Sí, bueno, C Sharp es un lenguaje muy viejo, por decirlo, pero está siempre, digamos, es el lenguaje de punta de Microsoft, o sea, está muy actualizado. eh, Aparte que no es un lenguaje de moda, o sea, ustedes se quedan tranquilos que si aprenden C Sharp, lo van a poder aplicar mucho hoy, el año que viene y en 5 años lo van a usar. ¿No? Pasa mucho de que se aprende un lenguaje nuevo, un framework, y en 2 años desaparece o aparece uno mejor y no le sirve más. ¿No? A mí me pasó con algunos lenguajes que yo sabía y eras hiper senior en tal lenguaje y después se deja de usar y de repente tenés que aprender otra cosa y empezar de nuevo. Con C Sharp no les va a pasar eso. Y hay mucho, creo que lo nombro más adelante, pero hay mucha búsqueda laboral de programadores .NET. ¿Mm? Ya vamos a ver qué es .NET, porque no es solamente C Sharp. .NET no es un lenguaje de programación, por eso tampoco es tan fácil. Profe, que usted es analista y si el año que viene no figura que tengamos algoritmos, vamos a dejar un poco de lado la programación en la que cursamos análisis de sistemas. Sí, yo soy analista, me recibí hace como mucho tiempo. Las materias y aparte yo venía de la UTN, así que como que no hice, algunas no las venía haciendo de la UTN. Claro, los analistas no ven tanta programación, pero en el último año no quiero mentir, pero o sea, siguen viendo, sí, el analista de sistemas tienen el próximo semestre tienen .NET parte web. ¿M? Y también tienen MySQL, así que tienen para rato todavía con programación. Bien, entonces, ¿qué haremos hoy? Vamos a la próxima parte, ya parte más técnica de la materia. Entonces ya no quedaron dudas respecto a parciales, fechas, todo eso. Bien. Introducción a .NET. Yo le decía, la clase uno es mucha teoría. Por eso es que yo medio que la paso por alto. Vamos a pasarla rápido, así vamos a la clase 2 que es un poco más de práctica, y igualmente están los dos relacionados. Entonces, ¿qué es .NET? Como yo les decía, .NET no es un lenguaje de programación. Em, .NET es una plataforma de desarrollo. A ver, es un entorno, acá dice un entorno de software común. Yo lo defino así, como un grupo de aplicaciones que me sirven para crear mis aplicaciones. Es una familia. Acá dice familia de lenguaje de programación. Sí, porque en realidad no son solo lenguajes de programación, sino todo un conjunto de aplicaciones en la cual vos vas a poder crear tu aplicación, que puede ser web, puede ser mobile, puede ser de las dos. Puedes tener, hoy en día, antes, bueno, antes era una aplicación web o era de escritorio. Hoy en día vos tenés un backend y tenés un front, no sé, un mobile en Android que consulta la API y tenés una página web y tenés en la nube y así que hoy en día una aplicación no es solamente ni siquiera un lenguaje ni eh,
ni siquiera una base de datos sola. Entonces es un conjunto. .NET es una familia de lenguajes y yo la diría herramientas o programas en las cuales yo voy a crear mi aplicación completa. O sea, ustedes programando en .NET, sí, .NET, sí, puedes llamarlo un framework. Ahí dicen si es un framework. O sea, .NET tiene, a su vez, cuando ustedes elijan programar en C Sharp, por ejemplo, ya lo vamos a ver, cuando creas tu aplicación en C Sharp, tienes que elegir qué framework de .NET vas a utilizar. Porque por ahí es confuso, no sería un framework .NET, sí hay frameworks que se llaman justamente .NET. Por eso es muy confuso y es más, en la clase hay un video, porque la verdad no sé por qué lo hicieron tan confuso así, este, que dice para qué sirve cada cosa, que le explica justamente lo que le estoy diciendo. O sea, .NET es un conjunto de programas, pero también tiene su framework, que ese framework se llama .NET a la vez. Entonces, medio confuso. Pero lo importante es que quiero que les quede es que .NET no es un lenguaje de programación, es un conjunto de aplicaciones, de herramientas y de lenguajes para crear una aplicación en plataformas X, en, en sistemas operativos varios, desde móviles hasta, no sé, Linux, pueden, eh, una aplicación hecha en .NET, la pueden compilar y usarla en Linux, en Windows, en Android. Entonces, .NET es una plataforma de desarrollo, es gratuita, es multiplataforma, distintos sistemas operativos, es open source. Bueno, open source, obviamente yo no he visto, no me he metido dentro del código de .NET, pero bueno, si lo dice es open source. Y esto más relacionado a los frameworks. Fíjense que el framework que vamos a utilizar nosotros cuando creamos nuestra aplicación, vamos a decidir qué framework usar. ¿Qué es un framework? Es el conjunto de em, librerías de las cuales yo voy a disponer para realizar o ejecutar en mi aplicación. Em, bueno, fíjense que en junio de 2016 comienza, es más, este NetCore se le llama ya, son los frameworks ya un poco más nuevos, digamos, entre comillas, porque como decían ahí, C Sharp tiene mucho antes del 2016, cuando se hicieron cambios radicales, digamos, en el framework, aparece .NET Core hasta .NET. Nosotros vamos a programar con .NET 10. A ver, el nivel de programación que vamos a hacer nosotros va a ser igual en .NET 10, 11, 9, 8, porque no vamos a utilizar, em, digamos, a full todas las características del framework. No es que vamos a utilizar una librería que solo está en el 10 y no está en la 9, ¿no? Porque vamos a hacer aplicaciones muy sencillas. Pero bueno, sepan que tenemos por un lado el marco, el entorno de desarrollo, por otro lado los frameworks, que ya vamos a ver en la práctica cuando los elijamos. Bueno, está el PDF que les indica cómo descargar Visual Studio. Vamos a utilizar, en esto sí trato de usar siempre lo último que haya disponible. Por eso vamos a usar Visual Studio 2026, la última versión. Em, en cuanto a requerimientos de compu, espero que todos tengan una compu, digamos, no pide demasiado.
Si tienen Visual Studio 2022 hasta el 2026, no cambian demasiado en los requerimientos, ¿no? Así que yo creo que nadie va a tener problemas en instalarlo. Hay versiones Community, Profesional, Enterprise. Nosotros utilizamos la Community, es gratuita. Visual Studio Code. Pues seguramente ustedes ya lo usaron a Visual Studio Code para programar algoritmos de datos o en Python en en otra materia. Si no lo usaron, Visual Studio Code es una IDE de programación. ¿M? ¿Y por qué lo digo? Acá lo nombro. Porque no confundan Visual Studio con Visual Studio Code. Son cosas distintas. ¿M? Visual Studio Code se usa mucho para programar en web. ¿M? Visual Studio, ya lo vamos a ver, tenés muchísimas cosas para hacer, no solo web, sino otras cosas que ya vamos a ver. Pero no es lo mismo y no lo confunden. En general, eh, cualquier programador.net tiene las dos instaladas y las usa a las dos. Entonces, en esta plataforma de desarrollo.net, la cual sirve para construir muchos tipos de aplicaciones diferentes, eh, podemos utilizar muchos lenguajes de programación: C Sharp, C++, F Sharp, JavaScript, lenguaje de consulta como SQL, Python, TypeScript, Visual Basic, muchos lenguajes, porque es una IDE em, de programación, pero hay solo tres lenguajes, digamos, son nativos de .NET, que son C Sharp, F Sharp y Visual Basic.NET. ¿Mm? Esos son los tres lenguajes, porque esta es una pregunta que se hace en uno de los cuestionarios. Entonces, digamos, los lenguajes nativos de .NET son solamente tres, pero vos podés programar con otros lenguajes. Yo les voy a ir diciendo, em, como le dije ahora, por ejemplo, esta es una pregunta que se hace en los desempeños. Y lo más importante que yo les voy a ir diciendo a medida que vamos en las clases avanzando, cuando hay un tema importante, yo les voy a decir, miren que este tema yo lo voy a preguntar en el coloquio. Y después se los pregunto. Y lo más loco es que después no lo saben. Entonces, cuando yo les digo les voy a tomar tal cosa, se los voy a tomar y estudienlos o apréndanlos. ¿Mm? Nunca les voy a tomar algo de memoria, siempre con sus palabras y yo lo que quiero es que las entiendan. Entonces, un conjunto de lenguajes y plataformas. ¿Cuáles son las plataformas? Android, Azure, la nube, Linux, Windows, Mac, iOS, Xbox. Y un conjunto de librerías. Estas son las librerías que me sirven para, serían los parecidos, digamos, a los packages en Java, creo que son packages, ¿no? Si alguien programa en Java, creo que es eso. Entonces los lenguajes funcionan sobre las plataformas, o sea, .NET, .NET Core funciona sobre Windows, Linux, Mac. Xamarin, que ya no se usa, es para dispositivos móviles. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden programar en .NET para celulares con MAUI, que es un lenguaje, un framework. Si van a usar para Windows con .NET, .NET Core. Esta es un poco más de historia. En realidad, la unificación de los frameworks, los más antiguos se llamaban .NET Framework y después fue sustituido por .NET Core y después se unifica y se llama .NET solo para evitar tantas confusiones. Sobre esto están, bueno, los videos de la clase y hago un PDF. Después les voy a decir realmente qué es lo que quiero que entiendan de esta clase. Por eso yo les decía que es demasiada teoría. Entonces, con .NET
Podemos utilizar múltiples lenguajes de programación, editores, librerías. Pueden programar para web, para desktop, gaming. Si a alguien le gustan los videojuegos y programar videojuegos, más que nada, eh, con .NET pueden programar en Unity 3D, con lenguaje C Sharp. ¿M? Y pueden hacer cosas espectaculares. Yo he hecho cosas como simples, que están buenísimas, videojuegos simples y con C Sharp. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener conocimientos de diseño y otras cosas. Pero si a alguien le gusta eso, eh, programar videojuegos, eh, si aprenden bien C Sharp, pueden hacer juegos muy, muy profesionales. Es más, es el motor Unity, ¿m? Que está digamos, sería como decir, la competencia del Unreal. Cloud, pueden programar en la nube con Azure. O sea, Microsoft tiene su nube que se llama Azure y tiene miles de cientos de servicios. ¿M? Y es todo muy fácil de integrar .NET con Azure, con la nube. Mobile, microservicios, machine learning, Internet de las cosas. Todo esto se puede hacer con .NET. Esto es lo que yo les decía. Se descargan el Unity 3D, que es el editor sería la IDE de Unity. Esta es la parte gráfica. Y el código también lo hacen con Visual Studio. ¿M? Y lenguaje con C Sharp. Pueden hacer cosas muy buenas. Esto es un poco lo que yo les decía al principio de las certificaciones de Microsoft, que yo les digo que si les gusta meterse en el mundo de Microsoft, sigan el vínculo de las capacitaciones de Microsoft. En este caso, fíjense que haciendo este curso que se llamaba Azure Fundamentals, te daba un 50% en el descuento para la certificación, porque las certificaciones son caras para Argentina. Todo es caro para Argentina, pero puede salir, no sé, $80 y te hacen un descuento del 50%. Un poco más de lo mismo, es todo en un único lugar. Bueno, esto ya es publicidad de .NET. Vamos a resumir un poco todo esto. ¿Qué vamos a utilizar en clases? Como IDE de programación, como interfaz, digamos, de programación, Visual Studio 2026. El lenguaje C Sharp. El framework que vamos a utilizar es .NET, la versión 10. Como base de datos vamos a utilizar SQL Server eh, 2025 el motor y el SQL Server Management Studio, la versión 22. No voy a hablar demasiado sobre SQL Server porque ya lo vamos a ver en las próximas clases. Vamos a programar con una arquitectura en 3 capas, donde vamos a utilizar el backend con C Sharp y bibliotecas de clases, y el frontend va a ser C Sharp, formularios de Windows. ¿Qué tipos de proyecto vamos a crear? Proyectos de consola, Windows Forms y bibliotecas de clases. GitHub, acá lo anoto como un punto porque a partir de la clase 6, el código lo voy a empezar a subir a GitHub, así que vayan creándose su cuenta si no la tienen. Si no saben qué es GitHub, eh, bueno, ya las clases que vienen yo les explico muy por encima, pero el que no sabe se pueden ver un videito, es muy simple. Pero yo voy a subir el código de GitHub y les voy a mostrar cómo subirlo, cómo descargarlo, pero algo muy simple. Si van a necesitar un usuario, y eso también háganlo con tiempo, eh, para que no llegue a último momento y no lo tienen. Dice, profe, haga un curso que recomiende para el desarrollo de aplicaciones móviles en .NET. Em, no sé curso en particular, pero sí es que lo hagas en MAUI. Búscate em, cómo hacerlos, digamos, en MAUI.
Yo no he hecho, la verdad no he hecho muchas cosas en .NET Mobile. Sí, MAUI, por ejemplo, yo hace un par de años yo lo instalé en mi compu y me andaba re lento, porque tenía que habilitarle la virtualización y algunas otras cosas. Y no sé, nunca me anduvo bien. Y lo instalé de nuevo hace poco para probar y ahí ahora sí me anduvo bien. Se ve que lo han optimizado. Pero está bueno, hice algunas cosas simples y básicamente vos creas tu aplicación y la podés compilar para, no sé, para Windows, para Windows Phone, o para el celular o para web. O sea, la misma aplicación vos la compilás y así de simple vos decidís si lo querés ver web en un celular. Está re bueno eso. Lo que sí no sé, yo creo que esa es la única parte, digamos, de .NET que no sé si tiene tanta salida laboral, la parte de aplicaciones móviles. Igual está bueno. Entonces, relacionado a perfiles profesionales, por ejemplo, ustedes dicen, a mí me encanta .NET, me gusta C Sharp, ¿en qué puedo buscar trabajo? Pueden ser desarrolladores backend, por ejemplo, yo más que nada estoy acá, desarrollador backend con C Sharp. eh, Tenés que saber crear APIs, base de datos. No soy experto en frontend, eh, pero bueno, también se puede programar en frontend con .NET. Yo tengo aplicaciones hechas con Blazor, se llama acá dice, bueno, dice frontend ASP, pero este es un poco más viejo ya. Blazor se usa para .NET, a ver si lo puedo utilizar. Frontend, frontend Blazor es lo que se usa para el front de .NET. Bueno, desarrollar full stack.net. Si ustedes ven un anuncio que piden desarrollador en general, dicen, se pide programador.net. Y con eso ya te están pidiendo que sepas C Sharp, que sepas crear API, que sepas front, que sepas un montón de cosas. Por ahí el que pide eso no sabe en realidad bien qué está pidiendo, porque podés, o sea, abarca tantas cosas de decir desarrollador.net. Pero bueno, como mínimo es saber hacer un API, crear algo en frontend. El mundo de Azure, como yo les decía, es otro mundo aparte. Investíguenlo si les gusta. Me pueden mandar un mensajito y yo les cuento lo que conozco yo. Azure DevOps, si lo han sentido nombrar. Azure tiene también, en realidad Microsoft, tiene también es como su propio, digamos, un Azure DevOps es el que sí, instala la arquitectura de em, digamos, de la nube en las empresas, ¿no? El encargado de todas las configuraciones en general. Bueno, ya como última parte de esta clase, de clase uno, había puesto esto para no olvidarme. ¿Qué es lo que yo les comentaba, por ejemplo, al principio? Que algunos decían que no les entusiasmaba demasiado la programación de Windows Phones o de escritorio. Entonces yo le encontré, o al menos intenté buscar la vuelta para que les guste a todos y vean que se puede hacer muchas cosas con .NET. Bien, hasta acá llegamos a la clase uno. Tienen preguntas y vamos a pasar a la clase 2. ¿Se entendió esta parte? A ver, hoy vemos dos clases. Es más, ya están habilitadas, ¿no? Por eso estaban habilitadas las dos. La clase que, digamos, la semana que viene, o el viernes, yo las clases las sé habilitar los viernes o sábado. Por ahí, si se me pasa el viernes, la habilito el sábado. Más tarde un domingo. Pero yo trato de que el viernes, sábado ya esté habilitado para que ustedes tengan el fin de semana, porque hay mucha gente que trabaja y el único momento libre son los fines de semana. Y lamentablemente se tienen que pasar el fin de semana estudiando. Así que bueno, yo por lo menos trato de habilitarla los fines de semana. Así que este viernes quizás yo ya esté habilitando la clase 3. Entonces logramos eso, que es lo que yo quería, adelantar una semana. Y después sirve para repasar algún tema en particular.
porque la clase uno es esto nomás, es lo que hemos visto, que es .NET, que es C Sharp, que es un lenguaje, y ahora vamos a ver algo más de práctica. Si no tienen preguntas, sigo nomás. Las clases en general saben durar hasta las 10, hasta las 22 horas. Y bueno, por ahí no me alcanza el tiempo y me extiendo un poco más. Bien, el desempeño uno es sobre la parte, claro, cada clase tiene su desempeño que es sobre esa clase en particular. Bien, clase 2, aplicación en C Sharp. Bueno, hablo sobre la instalación Visual Studio, videos adicionales. ¿Qué es eso de videos adicionales? En el sitio, en el campus, hay una pestaña de videos y son varios videos creados por mí, que son bastante rudimentarios. Los hice un par de años y no sé, no, usé un programa y no me tomaba bien el micrófono, por eso me escucho medio mal. Y siempre prometo actualizarlos y bueno, no tengo tiempo, ya lo voy a hacer. Pero sirven porque digamos, son conceptos particulares que por ahí los nombro en clase y acá se están bien explicados. Yo se los explico, nosotros vamos a ver ahora cómo crear una aplicación, pero yo se lo voy a mostrar rápidamente, quizás en 5 minutos, y acá en el video lo van a ver bien lento, en 10 minutos, tranquilos. Entonces, cómo crear una aplicación, ejemplo de métodos y eventos, cómo hacer debug, cómo debugar el código, esto es importantísimo, porque yo cuando les voy mostrando código, yo voy haciendo debug y bueno, por lo menos necesito que sepan qué es el debug, cómo ejecutarlo, cómo debugar el código. Hacer debug es ejecutar línea a línea el código, así podés encontrar errores. Y después al último grillas y combos, eso es un poquito más adelante. Y cómo clonar el repositorio de Git, que todavía no lo vamos a ver, pero sí les pido que se vayan creando su usuario de Git, de GitHub. No GitLab ni otro Git, ¿ah? Que sea de GitHub. GitHub es de Microsoft, por eso está integrado en Visual Studio y por eso es tan fácil usar Git en .NET, porque está integrado en Visual Studio y no tienen que aprenderse todos los comandos que se usan en general, sino que en una interfaz gráfica pueden descargar el código y subirlo sin saber todos los códigos de GitHub. Bien, si por ahí les hablo muy técnico o hay algo que no entiendan, me dicen y lo explicamos de nuevo. Eh, clase 2. Clase 2, programación orientada a objetos. Esto ya seguramente ya lo saben de otras materias, pero necesito que refuercen estos conceptos. ¿Por qué? Porque C Sharp es un lenguaje orientado a objetos. Todo en C Sharp es un objeto. Así que si no saben lo que es un objeto, ya empezamos mal. Por eso es que tienen que saber al menos lo básico. Acá yo les pongo herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción, que son los conceptos claves de la programación orientada a objetos. Sobre esto no les voy a preguntar nada, o sí, no sé, depende, pero me refiero a que em, vamos a ver ejemplos prácticos. Seguramente que al polimorfismo o al encapsulamiento y la abstracción también seguro que ya lo están usando o lo utilizaron, pero no sabían que lo estaban usando. Entonces son conceptos que se usan a veces quizás sin saber. Y estos 3 puntos acá marcados son fundamentales, que esto lo pregunto siempre en los exámenes.
ya sea de final, de coloquio. Les voy a preguntar qué es una clase, qué es un objeto, cuál es la diferencia entre las dos cosas. Después les voy a mostrar algún ejemplo y bien el concepto. Además de yo preguntárselos en un examen, son preguntas que se hacen siempre, siempre en una entrevista laboral. Si ustedes van a hacer alguna entrevista para programador, sea para junior, senior o el perfil que sea, les aseguro que casi seguro que les preguntan qué es una clase y qué es un objeto. No para, a ver, no tanto para que les digan una definición teórica, sino para saber realmente si entienden la diferencia, porque no es fácil, digamos, de entenderlo al principio. Más allá de que vos me puedas decir una definición teórica, y yo se las voy a decir cuál es, lo importante es entenderlo, el concepto. Entonces es algo que tienen que saberlo sí o sí. Bueno, vamos a ver también métodos, funciones. En C Sharp el concepto de función no existe. Creería que no existe. Nunca voy a decir algo que estoy completamente seguro porque por ahí se le da otro nombre, pero en realidad hay lenguajes que le llaman funciones a los métodos que devuelven algo. Y si no devuelven nada, son solo métodos. En C Sharp son todos métodos. Si devuelven algo o no, siguen llamándose métodos. Entonces tiene que saber bien cómo crear un método, qué es un evento, cuál es la diferencia entre un método y un evento. ¿Mm? Y si hablamos de métodos, hablamos de parámetros. Estos parámetros pueden ser por valor y por referencia. Todos estos conceptos también ya los deberían saber de materias anteriores. Nosotros vamos a hacer todo un repaso de estos conceptos que para mí tienen que saberlos, sí o sí. Otra aclaración. Hasta la clase 6, digamos de la clase 1 a la clase 6, em, vamos a ver todos así conceptos como aislados. ¿No? Vamos a ver qué es una clase, qué es un objeto, qué es un método, cómo crear un parámetro por referencia, por valor, algo de SQL. Vamos a ver todos conceptos aislados. Y a partir de la clase 6 hasta la clase 11, vamos a crear un proyecto eh, completo, sería una AVM en realidad, una AVM eh, un- con SQL Server, usando Entity Framework y algunas otras cosas, con esta arquitectura en capas que yo les comentaba, donde vamos a integrar todos estos conceptos. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo divido la materia como en dos partes. Primero, toda esta teoría y conceptos que deberían saberlos de las materias anteriores, y después pasamos ya a crear todo un proyecto que además, otro de los objetivos de la materia es que les sirva eh, para una base inicial, digamos, para la tesis que ustedes vayan a hacer. Entonces, si ustedes hacen la tesis en .NET con C Sharp, eh, van a tener todo, con esta materia van a tener al menos las herramientas como para comenzar a programar su tesis, porque vamos a ver una VM. ¿M? Entonces, en base a eso ya pueden hacer cualquier cosa. ¿M? Dicen varios de esos conceptos no los hemos visto. ¿Cómo cuál? ¿Los de programación en objetos o métodos? Quizá los han visto con otro nombre también. Bueno, dice eventos, sobrecarga, parámetros no me suenan. Bueno, lo van a ver ahora. Parámetros sí. Por referencia, yo creo que sí los han visto. Yo tendré que consultarlo, pero sí. Eventos también. Si han visto a un clic en algún botón, han visto eventos. ¿Mm? Porque el evento clic es el más conocido. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver. Son cosas simples. Son nombres complicados, pero son simples.
claro, han visto todo esto, pero quizás con otros nombres o no tienen, o hacen las cosas y no saben bien qué hicieron. Básicamente es eso. Entonces, bueno, vamos a crear el proyecto, vamos a hablar de la estructura de un proyecto en .NET. ¿Mm? Bueno, no me quiero demorar tanto con esto. Entonces, a uno de los temas. ¿Qué es un método? Es un bloque de código que se ejecuta al llamarlo. ¿Mm? Es para la reutilización de código. Funciones, un método que devuelve un valor. En C Sharp no existen las funciones. Eventos, acciones del usuario. Hacer clic en un botón, presionar una tecla. ¿Mm? Son acciones que disparan. Es más, en los videos que yo les comenté, les hablo de métodos y eventos. ¿Mm? Por eso revísenlos estos videos. Son 5 o 10 minutos. Bien. Parámetros. Un método puede o no recibir parámetros. Vamos a ver un ejemplo práctico. Esos parámetros pueden ser por valor o por referencia. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Uy. Sobrecarga de métodos, algo que parece complicado. En realidad son quizás complejas, pero yo- si ustedes me prestan atención, van a ver que lo van a entender de una forma que no se lo van a olvidar más. Sobrecarga, bueno, tipos de datos. No me voy a... Hay un PDF en la clase que tiene lo que es la clase de 2. Es- Fíjense que dice sintaxis C Sharp, modificadores de acceso C Sharp. Digamos, están todos los tipos de datos que existen, todas las estructuras que hay en C Sharp. Em, Nosotros vamos a utilizar tipos de datos, no sé, 4 o 5 como mucho, no demasiado. Por eso no les voy a pedir que se sepan todos los tipos de datos en C Sharp. ¿Cómo están organizadas? Aprovecho acá para explicarles esto. ¿Cómo están organizadas acá las clases? Porque van a haber muchos documentos, muchos PDF. En general, los videos véanlos. Estos sí, porque son útiles. Yo los he buscado, los he visto y me parecen que están buenos. Pero y si ustedes, digamos, siguen las clases estas grabadas o no, porque estas clases se graban y yo las subo el mismo día. Hoy mismo a la noche ya las van a tener subidas, salvo que pase algo y las suba el otro día. Pero en general, el mismo día ya las tienen subidas y el otro día ya las pueden ver. Así que si ustedes, yo creo que solamente viendo las clases y aplicando lo que se ve en las clases, con eso ya es suficiente para que em, aprendan como para llegar a probar e incluso promocionar la materia. Les digo esto porque por ahí hay algunos PDF que son bastante largos. Bueno, este está bueno. Bueno, esto es un resumen de lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Porque no les voy a pedir que se pongan a revisar este PDF y ver cómo arrastrar un label. Em, digamos, hay gente o alumnos que les gusta más esta manera. Ellos me dicen, profe, a mí me gusta tener PDF y yo voy paso a paso y hago lo que dice el PDF. Así que por eso está esa opción también. En general yo explico todo y es, digamos, ya suficiente con ver las clases para entender todos los conceptos. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a ver un poco de código. Voy a dejar esto abierto porque estos son los puntos que vamos a ir viendo. Por ahí reviso si hay mensajes o no. Hasta ahora vamos bien. ¿Alguna pregunta? Por ahora, bien, creo. Está Bien. 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 Después que instalan .NET, perdón, Visual Studio, lo buscan como cualquier programa, Visual Studio, y bueno, se les abre esta ventanita
vamos a crear un nuevo proyecto. Esto también es un video donde le explico esto, que es fácil, ¿no? Pero bueno, por ahí la primera vez están medio perdidos porque hay demasiadas opciones. Esto por defecto les aparece así. Entonces, ustedes tendrían, ¿qué es lo que vamos a crear ahora? Vamos a crear una aplicación de Windows Forms, ¿m? Así se llama, de escritorio Windows Forms. Entonces la pueden buscar acá, pero como hay tantas, fíjense, todos estos son los tipos de aplicaciones que pueden crear. ¿M? Por ejemplo, aplicación de consola de la ventanita negra, la de DOS, una aplicación Blazor, esta es la para programar web, esto es lo que yo les decía, que para la programación web se usa Blazor. ASP.NET Core son también para programar web, aplicaciones librería, Azure Functions son, esto es en la nube. Fíjense, todos estos tipos de proyectos o plantillas se pueden crear. Incluso, fíjense que acá les indica el lenguaje, porque una aplicación de consola en Visual Basic o la aplicación de consola en C Sharp. ¿M? Entonces, como hay tantas y no pueden aplicar filtros, y vamos a poner aplicaciones de C Sharp para Windows y se reduce un poco entonces ya la búsqueda. O lo más fácil, escriben acá eh, Windows Form App. ¿M? Este es lo que buscamos. ¿M? Windows Form App, se fijan que sea C Sharp. Si no está seleccionado esto, les aparece acá la que es con Visual Basic, por ejemplo. ¿M? Entonces eligen C Sharp, escriben Windows y acá van a elegir Windows Form App, aplicación de Windows Form. Abajo dice Windows Phone App, pero .NET Framework. Este es framework viejo. Nosotros vamos a utilizar este. Entonces le dan a siguiente. Tienen que seleccionar un nombre. mm, La C1. Una ubicación. CMP. La C1. Y el nombre de la solución. Y ya vamos a ver qué es una solución. Y si queremos poner este check, lo dejan así. Ya también les voy a explicar qué significa. Entonces seleccionamos el nombre y la ubicación. Siguiente. Acá elegimos el framework. Esto es lo que habíamos visto antes. ¿Recuerdan la lista con la cantidad de frameworks? Nosotros vamos a utilizar el punto 10, Net 10. Está el Net 11, está en versión beta, me parece. Si ustedes instalan ahora, si ustedes se descargan el Visual Studio ahora, quizás no le aparecen todos estos, le aparece solamente el 8, 9 y 10. No sé si ya viene el 6 por defecto. Depende de cuándo le instalen, eh, les puede venir la cantidad de frameworks disponibles. Esto es importante porque si yo creo el proyecto con Net 10, si lo quiero compartir con alguien, por ejemplo, esa otra persona va a tener que tener el Net 10, si no lo va a tener que descargar. A mí me figura 8, 9 y 10. Claro, sí. El 6 lo instalé yo aparte porque necesitaba para otra aplicación más vieja. Bien. Create. Yo lo tengo en inglés. Ustedes seguramente lo tienen en español. No sé por qué me viene en inglés. Igual yo prefiero instalar todas las aplicaciones en inglés para acostumbrarse. Ese es otro consejo. Ya, Iván, un consejo profesional. eh, que estudie mucho inglés, que incluso si yo prefiero tener, no sé, conocer un lenguaje de programación y hablar bien inglés, antes que conocer 10 lenguajes de programación sin saber inglés. Porque ahí va a estar la diferencia cuando vayan a buscar trabajo.
Y una forma, digamos, de acostumbrarte es tener todas las aplicaciones en inglés. Creo que no sé si tengo Windows en inglés. Parece que no, pero em, un consejo extra. Bueno, entonces, después de crear el proyecto, nos aparece, bueno, esto es Visual Studio. Fíjense, tenemos a la derecha en el Solution Explorer, son donde yo voy a ver todos mis archivos del proyecto. ¿Qué es una solución? Había dicho. Una solución es un agrupador de proyectos. ¿Por qué? Porque mi aplicación seguramente va a tener muchos proyectos. ¿Por qué? Y ya vamos a ver por qué. Em, pero en general, si vos podés tener acá, por ejemplo, tu backend en C Sharp y el front lo tenés, no sé, no, en Visual Basic. Y va a ser, es más, va a ser otro tipo de proyecto. Puedes tener uno de Windows Forms y otro proyecto de biblioteca de clases, como lo vamos a tener más adelante. Entonces, una solución es un agrupador de proyectos. Es simplemente eso. En este caso tengo una solución y un proyecto. Este proyecto es de tipo Windows Forms y si lo veo, se me han creado primero un formulario, que es un formulario por defecto, mm, y una clase o un archivo y adentro tiene declarada una clase llamada program. Ya vamos a ver de qué se trata esta clase program. Por ahora no la toquen, no la modifiquen porque se les va a romper todo. Pero lo importante es el formulario. Fíjense que si ustedes despliegan el formulario, tienen adentro varios archivos. Yo les recomiendo que siempre lo manejen cerrado, le hacen doble clic y se abre el formulario. Y acá es donde a la izquierda pueden ver todos los controles disponibles. Para esto es un formulario, es una ventana de Windows, donde pueden agregar botones, por ejemplo, buscar por acá, botón, y simplemente lo arrastran. Es muy simple. Estos objetos, cada uno tiene sus propiedades, si hacen clic derecho, Properties, similar a Android Studio. Sí, si trabajaron con Android Studio, sí es muy parecido. Tienen todas las propiedades del botón, fíjense acá a la derecha. De que siempre les sabe pasar es que se le desaparecen las ventanas. Esta es la vista por defecto, pero por ahí si le aparece en otro lado. Si se le cierra esta, fíjense que vienen acá a la opción ver y acá les aparece Solution Explorer, por ejemplo. Les aparece esta. Un problema que les puede llegar a pasar. O me dicen, por ejemplo, no veo en la barra de herramientas, no veo los controles. Y es porque tenés que seleccionar el formulario para que se vean los controles. Los más comunes, esto es un botón, un label, son los títulos. Simplemente muestra un título. Los checkbox, eh, ¿qué más? Date and Picker para seleccionar fechas. Bueno, más adelante vamos a ver grillas. Se pueden hacer cosas muy interesantes con Windows Forms. Varios chicos que han presentado tesis hechas con Windows Forms. eh, las he visto y la verdad que no parecen formularios de Windows, parecen más un estilo web o de móvil, porque podés darle ciertos estilos y lleva un poco más de tiempo, pero podés hacer cosas que están muy buenas. Entonces, bueno, este es el formulario. Yo les decía que úsenlo siempre desde acá, desde el formulario, desde el superior, digamos. Porque si ustedes entran acá, porque un formulario en realidad está compuesto de varios archivos. Tenemos un archivo de recursos, un archivo donde está la clase diseñador. Fíjense, si yo abro esta clase que se llama designer, fíjense que acá está el botón
está el label, todo lo que yo arrastré, todo lo que hice visualmente. Yo le dije, C Sharp es un lenguaje orientado a objetos, todo es un objeto. Así que si vos vas al diseñador, fíjense que me ha creado un objeto por cada control o cada cosa que yo fui agregando. Entonces todo lo que yo hice visualmente, por detrás se genera el código. Entonces si yo vengo y borro algo acá sin darme cuenta, yo voy a estar actualizando el diseñador, voy a estar actualizando la clase, esta, designer, y no el formulario, y ahí es donde empiezan los errores. No va a compilar y no les va a andar más. Com- Entonces, por eso yo les digo, no toquen nunca el designer, sino que todo lo que quieran agregar lo hacen visualmente. Clic y agregan acá todo lo que quieran. Una vez que quieren agregar el código, ver el código acá, tienen varias opciones. Una opción es con la tecla F7, van al código del formulario. F7 o si no, clic derecho, ver código, o si no, hacen doble clic en el botón y va a crear un evento llamado, sí, un evento llamado botón 1-clic, o sea, el evento clic asociado a ese botón. ¿Mm? Esto es un método, que a su vez este método es un evento, porque los eventos son métodos. Y fíjense, esto es una clase, no hay nada raro. Así como se declaran las clases en C Sharp, seguramente son iguales o muy parecidos en Java, que lo han visto en Java o en Android. Bueno, en Android es con Java, así que fíjense, public class, olvídense de partial, pero public class, ¿cómo se llama? Se llama esta clase form 1. Hereda de la clase form, se declara el constructor. Esta pregunta yo se las hago en los exámenes, se las suelo hacer. ¿Qué es un constructor? Investiguen qué es un constructor de una clase porque ya lo han visto en programación orientada a objetos. El constructor es el constructor es el método, primer método que se llama cuando se crea un objeto de una clase. O sea, yo cuando cree un objeto de este formulario, lo primero que va a ocurrir es llamarse a este método. ¿Y qué hace este método? Si yo voy a ver este método, fíjense que llama al designer. O sea que va a crear todos los botones esto. ¿Mm? Por eso yo acá no puedo borrar esto. Eso vino por defecto, lo dejo como está. Pero sepan que es un constructor. Bien, entonces, volviendo al diseñador, hice doble clic y se creó un evento clic del método del botón. Evento clic del botón. Y acá ya puedo escribir mi código. Por ejemplo, no sé, mostrar un mensaje. Fíjense que ya me sugiere todo. Porque tiene Visual Studio que está muy bueno. Es que es muy estable. Yo he usado, no sé, Android Studio ni hablar. Tiene muchos errores. Por ahí estás programando y se te tilda o se te cierra. Visual Studio es muy bueno, no sé, no tiene errores o tiene muy pocos errores. Y cuando tienes algún error, por ejemplo, te lo avisa muy fácil. Vos compilas y es muy claro cuál es el objeto, ¿no? Te espera un paréntesis, un punto y coma, ¿no? Entonces, en C Sharp, digamos, cada línea de código termina con punto y coma. ¿Mm? Bueno, dicen, se me trababa en Android, sí. Van a ver, cuando trabajen mucho con Visual Studio, no van a querer volver a otras IDEs. Entonces, cada línea em, en C Sharp termina con punto y coma. Yo puedo hacer esto y anda. O sea, esto en realidad se traduce cuando compilas, se traduce a una sola línea. No es que puedas poner enter en cualquier lado, no, o sea, no puedo cortar una palabra reservada. Pero sí, en ciertos lugares podés como ordenar el código porque la línea va a terminar con un punto y coma. Parcial, sí.
¿Para qué sirve el partial? Porque si vos podés tener una misma clase, no sé si en Java está eso. Significa que yo puedo crear una misma clase en distintos archivos. Si tenés una clase muy grande, por ejemplo, podés dividirla en distintos archivos, pero la clase va a ser la misma. Van a ser todas clases parciales, digamos, de la clase form. TypeScript sí, lo tiene, creo que sí. Yo no lo uso demasiado. En este caso, los formularios se crean como partial class. Pero bien. Entonces, puse mi primera línea de código. Este, bueno, texto se completó solo, no es que me gusta ponerlo. Y ahora vamos a ejecutar esto. Hay muchas maneras. La más rápida es F5. O le dan a play desde acá, clic en este play. Entonces se compila y si no hay errores, se debería ver el formulario con el botón. Ah, algo importante. Ustedes no lo están viendo, creo, sí, no sé. Pero si tiene un antivirus, quizás le detecte la aplicación como un virus. Así que lo detengo. Y lo voy a ejecutar de nuevo, creo. Lo voy a detener y lo ejecuto de nuevo porque me ha desatado el antivirus. F5 y ahí está. Este es el formulario. Hago clic y dice hola mundo. No hay nada, nada complicado acá, pero es como para que se familiaricen con la interfaz. Practique mucho. A ver, hay alumnos que llegan al final o al coloquio y les digo, yo en el coloquio en general se rinde así, ustedes hacen un trabajo y me lo muestran. Me muestran, comparten pantalla y me muestran el código. Y es muy fácil darse cuenta quién tiene práctica y quién no, porque me muestran el código y le digo, bueno, a ver, abrir el formulario. Y vienen acá y no saben qué archivo abrir. Entonces te das cuenta que ese alumno nunca estuvo más de una hora programando, practicando. Por eso esto es mucha práctica. Bien, ya que vimos cómo crear la aplicación, vamos a ver conceptos que yo les decía de bueno, clases, objetos. Ya en la próxima clase les voy a mencionar bien eh, las diferencias y cómo se las tomo yo para que lo sepan. Métodos, y esto quiero que veamos, parámetros por valor y por referencia, porque es algo fácil, pero es que si no lo aprenden bien, les parece difícil. Voy a crear un método, por ejemplo, eh, un método que va a ser privado. Voy a devolver un tipo string. Este método se va a llamar mostrar mensaje. Este método, bueno, por ahora no va a devolver nada, o sea, voy a hacer esto. Simplemente lo que va a hacer este método es mostrar un mensaje. Y acá lo voy a llamar mostrar mensaje. Perdón, dije no va a devolver nada. Entonces, he creado un método. Cuando yo les tomo el examen, les digo, a ver, decime la línea 16. ¿Qué es? Explícame la línea 16. Entonces ustedes tienen que decirme, profesor, este es un método. Es de tipo privado y entonces, o sea que se puede llamar solamente em, dentro de la misma clase. Este método no devuelve nada, por eso dice void, sino diría string o int. El nombre del método es mostrar mensaje. Entre paréntesis está la lista de parámetros, en este caso no hay parámetros. Entonces, así se explica. ¿Qué hace este método? Simplemente muestra un mensaje. Entonces yo cuando hago clic,
solamente voy a mostrar el mensaje. Por ahora no hay nada raro. Le vamos a ir agregando la complejidad. ¿Mm? Hola mundo, ahí se ve el mensaje. Listo. Es el paso uno. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a agregar un parámetro. ¿Mm? String mensaje, más ya me hace todo solo. Pero vamos a declarar la variable de tipo string mensaje. Entonces, para declarar variables en C Sharp, es como Java, se pone tipo de dato, nombre de la variable, y en este caso la estoy declarando e inicializando en la misma línea. Se le doy el valor. ¿Mm? Declaro una variable mensaje y se la paso por parámetro al método mostrar mensaje. Este método lo recibe y lo muestra. Ejecutamos. No hay nada raro. Ahí está ese el mensaje. Bien. Acá le voy a poner hola este mensaje desde. Voy a cambiar un poco. Voy a poner mensaje antes del método. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo a este parámetro yo le agrego algo? Por ejemplo, a este mensaje, este método lo recibe y le agrega una porción de texto. Así es como se concatenan variables string en C Sharp con el signo más. Hay muchas formas. Esta creo que es la peor, pero es la más simple. Pero hay otras, muchas otras, como te las voy a mostrar en alguna otra clase, usando clases o varios métodos. ¿No? Pero bueno, con el signo más también funciona para concatenar strings. O sea, este mensaje lo recibe el método, le agrega algo y lo muestra. Esto tampoco es nada raro. Dice mensaje antes del método, mensaje dentro del método. Fíjense, una sola variable. Lo muestro. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? O sea, este método muestra el mensaje y una vez que sale, lo muestro de nuevo. Muestro esta variable de nuevo. A ver quién se anima a decirme qué voy a ver acá. Vamos a poner en realidad algo más simple. Vamos a poner mensaje uno y acá vamos a llamar mensaje dentro del método. O mensaje 2 le vamos a llamar. ¿Qué voy a ver acá? Mensaje uno nada más. Mensaje uno. Bien. A ver, veamos. O sea, yo veo mensaje uno y le agregué mensaje 2 acá. Y en esta línea, está bien, como vos dijiste, veo mensaje uno. O sea, veo dos mensajes. El primero, el que se muestra dentro del método, y después este. O sea, no tiene nada raro esto. Ahora, si yo hago esto, por defecto, los parámetros en C Sharp son por valor, que se le llama. O sea, se le envía, la variable se pasa una copia. En realidad, esta variable que acá se llama mensaje, o antes de hacer esto, esta variable que se llama mensaje, yo podría llamarla M. M, M y M. No tiene por qué tener el mismo nombre que esta variable que yo estoy pasando acá. O sea que esta variable se le envía una copia, se copia esa variable, se le agrega un texto y se la muestra. Por eso es que cuando sale, y acá lo que se muestra en realidad es esto. Ahora, si yo hago esto, a ver, lo voy a ejecutar, es lo mismo que estaba recién, nada más que lo único que hice es cambiar el nombre del parámetro. Esto no tiene nada raro, es código que se entiende. Ahora, si yo digo, este valor no es, este parámetro va a ser ahora por referencia. Entonces, ¿qué va a pasar si yo lo ejecuto ahora? ¿Mm? Veamos.
La primera vez me dice mensaje uno y mensaje 2, o sea, es esto, está copiando, digamos, concatenando los dos strings. Y después me muestra de nuevo mensaje uno y mensaje 2. Recién me mostraba mensaje uno acá. ¿Por qué? Porque pasa el valor por referencia, o sea, le dije que esta variable, al pasarla por referencia, si cambia su valor internamente, ese valor se va a conservar. En realidad, mensaje y m van a ser la misma variable, o sea, va a ser el mismo espacio de memoria asignado. ¿Qué sería? Como un tipo de parámetro de entrada y salida, una cosa así. Sí, sí. En otros lenguajes quizás se le llama entrada y salida. Acá hay un tipo de entrada y salida también. Pero esto sí es esto se llama tipo de parámetro por referencia. Porque se conserva, se modifica, se envía una referencia de la variable. No se envía el valor, o sea, no se envía una copia, sino una referencia, un puntero de la variable. Antes se le decía puntero. ¿Mm? Entonces, todo lo que vos modifiques adentro a esta variable se va a modificar, va a ser modificada, digamos, el cambio en la variable en la cual fue llamada. ¿Para qué se usa esto? ¿Tiene usos prácticos? Sí, se usa. No es que ahora no es que van a empezar a pasar todos los parámetros por referencia, pero hay veces que sí. Por ejemplo, nosotros lo usamos más adelante. Se suele usar, por ejemplo, cuando, si yo acá quiero devolver algo, perdón, un string, por ejemplo, vos acá vas a tener que hacer un return, espérate que vos suponete que querés devolver, en vez de mostrarlo acá, querés devolver un valor. Y acá lo vas a tomar, string A es igual a el mensaje, lo recibo y lo muestro. Pero suponete que vos querés devolver otro valor también, no sé, acá querés algo más. Medio complicado. No los quiero complicar ahora, pero eh, mensaje 3 acá me sugirió esto. Suponete que vos querés devolver esto, suponete que esto fuera por valor y vos querés devolver esto M, pero también querés devolver B. No podés devolver dos valores, acá es uno solo. ¿Mm? El return solo admite uno solo. Entre comillas, porque sí se podría con cosas más complicadas de sellar, pero con la programación básica no se puede. Entonces voy a decir, bueno, envío dos parámetros y uno va a ser por referencia y el otro no. N, y vos acá le pasa otro. eh, N, no sé, y acá creas string N. No quiero complicarle. Simplemente entiendan el concepto. Entonces vos acá vas a obtener, en A vas a tener lo que viene desde acá. Y en N vas a tener lo que viene desde acá. Entonces así te va. Es como una forma que tenés para, pero no haberlos mareado con esto. Quédense con el concepto que vimos primero. O sea, un parámetro por referencia, la variable se puede cambiar internamente. Cuando es por valor, no se, o sea, se puede cambiar, pero no va a conservar el cambio. Quédense con esa definición. ¿m? Esta pregunta se hace mucho en las entrevistas también, laborales. Y yo también se los voy a hacer en el final. En el final Pro- o en el coloquio. Profe, y los parámetros por referencia, ¿solo son, o sea, se permiten dentro del entorno de la clase o si yo hago un objeto de esa clase y llamo a un método, también puedo pasar un parámetro por referencia? Pues si pasar un objeto como parámetro. Claro, claro. No, no, no. Si yo hago una instancia de la clase, A ver, ¿no? Y vamos, llamo vamos a crear una a un clase. método.
se llama persona. Vamos a hacerlo pública. Va a tener public string nombre. ¿Mm? Así se, y van a poner, no sé, nombre, apellido. Listo. Suponete que acá creo, voy a tratar de seguir lo que vos querés decir. Voy Bien. a crear una persona. Ujú. Persona. Voy a crear un objeto de la clase persona. ¿Mm? Voy a llamarlo P. Bien. ¿Y ahora qué querés hacer con esto? Claro, digo, si desde persona, Sí, desde la P, que es la instancia de la clase persona, sí. puedo acceder al objeto, a un método, perdón, que Momento. reciba como parámetro un Sí. parámetro por Sí, referencia y cual- bien. cualquier Eh, método puede recibir parámetros por valor y o por referencia. O sea, cualquier método. Es que en realidad todos los métodos están dentro de una clase. No hay métodos que no estén en una clase. ¿Entendés? claro, ok. O sea, si son métodos es porque están dentro de una clase. Lo que pasa es que acá lo vemos como si fuera un formulario, pero en realidad esta es una clase. Recuerda que yo les dije, mira que todo es una clase dentro de C Sharp. Entonces, esto vos lo ves como un formulario, pero es no, o sea, no deja de ser una clase con sus métodos y vos acá podés poner propiedades. Podés hacer public, no sé, string, nombres, por ejemplo. ¿Mm? Dice, no me importa. Pero vos, digamos, acá tenés una clase y tenés una propiedad, tenés el constructor, y también acá puedes tener tu clase y crear tu método, public, mostrar, por ejemplo, string, mostrar nombre, o esto me surge, me escribe todo el tiempo el código. Y acá vos, en este método, recibir, no sé, apellido, y retornar el nombre más el apellido. Entonces tenés una clase que tenés su método, y esta variable sí puede ser por valor o por referencia, lo mismo. ¿Mm? Si no pones nada es por valor. Si pones ref es por referencia. ¿Mm? Profe, una consulta, a ver si me quedó claro. O sea, por referencia sería para que pueda modificar a la variable original, digamos, de la clase, Sí, para que cambie el valor. para que cambie el valor dentro del método. Sí. Si vos por algún motivo querés pasar un parámetro y que ese valor cambie y conserve el cambio, digamos, lo tenés que Claro, pasar por referencia. perfecto. Porque Sí, cambiar sí. puede cambiar, vos lo cambias acá, pero después cuando se sale de acá se Claro, pierde. vuelve a tener el mismo valor que tenía inicialmente. Claro, porque en realidad son variables distintas. Por eso se dice que se envía una copia. Claro, Pero si vos lo pasas por referencia, en realidad es como que estuvieras usando la misma variable. ¿M? La variable en la memoria de la computadora, es un puntero a una punto. posición. Entonces, vos le estás mandando el puntero a la misma posición, o sea, la misma variable en realidad. ¿M? Perfecto. Bien. Todos los parámetros o solo los primitivos pasan por valor. Los objetos también, creo que es lo que habían preguntado recién. Em, si hablamos de métodos, hablamos de clases. Así que todos los métodos están en una clase. Esta definición aplica a todas las clases, ¿m? Sean formularios o sean clases creadas por nosotros. ¿M? Los tipos primitivos de variable. Ustedes cuando definen, aclaro esto de paso. Por ejemplo, acá estoy creando, si yo quiero declarar un entero, hago int a igual a 5. Estoy usando el tipo de valor primitivo. ¿M? Es un tipo de valor, que en realidad termina siendo una clase. Pero también podría hacer esto. Por ahí hacen esto.
que están creando también un número entero, una variable de tipo entero, en este caso de longitud 16, que va a ser lo mismo. Las dos cosas van a servir igual. Nada más que acá tú estás utilizando el tipo primitivo int y acá estás usando la clase int. ¿M? En realidad sería más claro con esto. Yo puedo hacer string, ay, string nombre, no, nombre no voy a poner otro, string edad, no, el peor ejemplo. String, no sé, m, mensaje uno o puedo hacer string con mayúscula, m2 igual a mensaje 2. O sea, fíjense, estoy usando el tipo de dato. Ustedes usen siempre el tipo primitivo. ¿M? Con mayúscula también va a andar, pero acá estás declarando un objeto de la clase string, que es diferente a declarar una variable de, con el tipo primitivo string. No los quiero confundir, o sea, usen tipos string, los tipos de datos primitivos. Dice otra consulta. En otros lenguajes los tipos primitivos pasan por defecto por valor. Sí, acá también, por defecto va todo por valor. Y los objetos por referencia, es verdad. Si yo acá, fíjense, voy a borrar todo esto. Eso que dicen acá, o que preguntan. En realidad, los tipos de datos primitivos, como lo que vimos recién, por defecto se pasan por valor. Pero si vos pasas un objeto, por defecto va a ser, se va a pasar por referencia. No hace falta que pongas ref. ¿M? Entonces, si hago esto, persona A, voy a ordenar todo este código. Acabo de poner void. Si acá hago A punto nombre igual a Juan, P punto nombre, así. Y después voy a llamar acá a nuestro mensaje y le voy a pasar P. Después lo voy a mostrar de nuevo. Lo mismo que hicimos recién, pero ahora con un objeto. Fíjense que ahora estoy enviando un objeto de tipo persona. Y acá tendría que poner, no sé, puede ser PP. mm, P. Vamos a ver qué hace esto. Como es un objeto, no hace falta escribir ref porque los objetos ya por defecto son por referencia. PP es este mensaje de acá. Entró al método, mostrar mensaje y fíjense que cambió el valor a Juan. Porque se cambió acá adentro. Si no, debería haber mostrado Pepe. Entonces llamo al método, lo cambio a Juan, lo mostré y mostró Juan, no mostró Pepe. O sea que pasó por referencia. Eso es lo que estaban preguntando. Y es verdad, gracias por la pregunta. O sea, los tipos de datos primitivos, como los string, int, que por defecto son por valor, pero los objetos por defecto son por referencia. Bueno, no hemos pasado 15 minutos de la clase, pero hemos abarcado las dos clases. Em, Recuerden que ya este viernes, sábado, voy a habilitar la clase número 3, que es sobre arrays. Arrays en C Sharp es un poco más de lo mismo. Vamos a ver cómo se trabajan arrays en C Sharp. ¿Tienen preguntas, dudas? Si no, nos vemos la próxima clase. Ninguna, profe. Bien. Espero no haberlos mareado también. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chao. Buenas noches a todos, hasta luego. Chao.
Chao, Bueno, Buenas profe. profe, noches. que tenga buena noche, nos vemos. Chao. Chao.